Elam fue un reino olvidado que resistió donde otros imperios cayeron. Surgió en el actual Irán y durante 2000 años tuvo un papel clave en el mapa político del Antiguo Oriente. Mientras unos imperios nacían y otros desaparecían, Elam seguía presente. No solo sobrevivía, influía. Los elamitas lucharon contra los sumerios, resistieron a los asirios, conquistaron ciudades babilónicas y forjaron alianzas cuando era necesario. Su cultura se desarrolló por separado, con un sistema de escritura propio, arquitectura distinta y rituales religiosos únicos. Pese a repetidas invasiones, reconstruían lo perdido y seguían adelante. Esa persistencia sorprende. Ni siquiera Babilonia, con su poder militar, logró borrar a Elam por completo. Este video está dedicado a ese reino tenaz y fascinante. La singularidad de Elam comienza con su geografía. No se ubicaba entre grandes ríos como Mesopotamia, sino entre las montañas de Zagros y las llanuras del suroeste de Irán. Esta posición lo hacía inaccesible y a la vez clave. Por su territorio pasaban rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con la meseta iraní y más allá, hacia Asia Central e India. Elam controlaba el acceso a recursos esenciales como madera, metales y piedra. Por eso, sus vecinos codiciaban la región. Sin embargo, los elamitas sabían defender sus fronteras. Fortalezas montañosas, sistemas de irrigación, canales y refugios hacían que invadir Elam fuera costoso y peligroso. No buscaban la guerra, pero tampoco eran presas fáciles. Su ubicación es la clave para entender por qué su historia está entrelazada con la de todas las grandes potencias del Antiguo Oriente. Elam no se desarrolló como una copia de Sumeria, sino como una cultura autónoma. Tenía su propia escritura, diferente a la mesopotámica. Aunque más tarde adoptaron la cuneiforme, su idioma sigue siendo un misterio. No se relaciona con el sumerio, el acadio ni con ninguna lengua conocida. Muchos lo consideran un aislado lingüístico. Sus inscripciones se encuentran en tablillas de arcilla, muros de templos y sellos. La escritura no era solo para la religión o el gobierno. También se usaba en la vida diaria, lo que sugiere un alto nivel de alfabetización. Además, Elam tenía un sistema administrativo complejo, con provincias que respondían al rey. Los templos eran centros religiosos, pero también económicos. Gestionaban tierras, recursos y mano de obra. Todo esto convierte a Elam en un ejemplo de desarrollo independiente en el mundo antiguo. El poder real en Elam tenía una jerarquía compleja. A diferencia de Babilonia, donde el rey concentraba toda la autoridad, en Elam existía un principio de gobierno colectivo. A menudo, el poder se dividía entre varios líderes: un rey supremo, un comandante militar y un jefe religioso. Esto reducía el riesgo de usurpaciones, pero complicaba la administración. Hubo épocas en que ciudades distintas eran gobernadas por miembros de la misma dinastía, coordinando sus acciones. Los historiadores aún debaten si fue una fortaleza o una debilidad. Sin embargo, esta estructura permitió a Elam resistir presiones externas. Además, las mujeres reales tenían un papel importante. Participaban en rituales, preservaban la dinastía y a veces eran mencionadas en inscripciones junto a los hombres. En Elam, el poder no era solo dominio, era equilibrio. La arquitectura de Elam muestra su autonomía. En lugar de copiar zigurats mesopotámicos, los elamitas creaban templos según su estilo. Usaban ladrillo y piedra, y decoraban con relieves que mostraban rituales y escenas de la élite. En Susa, la capital, construyeron un gran templo dedicado a la diosa Inshushinak. La ciudad fue centro religioso y político, con fuerte desarrollo artesanal y comercial. Los elamitas eran conocidos por su cerámica, metal y grabados. Sus productos se hallaron lejos, lo que indica una red comercial activa. Aún hoy se descubren columnas,
sellos y relieves únicos. Estos hallazgos reflejan una cultura urbana sólida, que creció por caminos propios, sin depender del modelo mesopotámico. La arquitectura de Elam fue expresión de identidad y continuidad histórica. La religión en Elam no era solo fe, era la base del poder. El dios principal era Inshushinak, protector de Susa. Su culto unía la vida política y espiritual. Los templos no eran solo lugares de ofrenda, sino centros de gestión, archivos y almacenes. Los sacerdotes controlaban tierras y recursos y participaban en la elección de reyes. Los rituales incluían procesiones, música y humo ceremonial. Los dioses elamitas eran distintos de los sumerios o babilónicos. Tenían nombres y funciones propias. Algunos eran locales y no aparecen fuera de los textos de Elam. Esto demuestra una espiritualidad autónoma. La religión servía para mantener la cohesión social y reforzar el poder en un entorno lleno de amenazas externas. La fe era, en Elam, una herramienta política y cultural de primer orden. Pocas veces se muestra a Elam como agresor, pero fue un actor clave en los conflictos regionales. Ya en el siglo XXII antes de nuestra era, los elamitas comenzaron campañas militares hacia Mesopotamia, buscando controlar ciudades estratégicas y recursos. La toma de Uruk fue una victoria militar y simbólica. Se llevaron estatuas de dioses sumerios, demostrando su poder. Luego capturaron Nippur, el centro religioso más importante de Sumeria. Estos actos provocaban miedo y respeto. Elam no hacía incursiones caóticas, sino campañas planeadas, muchas veces acompañadas de maniobras diplomáticas. Usaban alianzas, matrimonios dinásticos e incluso espionaje. Hasta Babilonia cedió en ocasiones. Siempre mantenían fuerte a Susa, su capital. Desde allí partían órdenes, impuestos y ejércitos. Elam sabía combatir, pero aún más, sabía qué hacer después de vencer. Hubo un momento en la historia de Elam en que alcanzó su mayor esplendor. Fue bajo el rey Untashnapirisha, en el siglo XIII antes de nuestra era. Él fundó la ciudad de Dur-Untash, hoy conocida como Chogazambil. Allí se construyó un imponente zigurat, comparable en tamaño y simbolismo a los de Babilonia. No era solo un templo, era un manifiesto de poder y ambición cultural. La ciudad fue planificada con precisión. Calles, palacios, templos y almacenes seguían un diseño claro. Dur-Untash se convirtió en un segundo centro religioso y en símbolo de madurez estatal. En esa época, Elam dominaba rutas comerciales clave, resistía la presión asiria y expandía su influencia hacia el este. Los arqueólogos llaman a este tiempo el siglo de oro de Elam. Fue uno de los pocos casos donde un reino no mesopotámico marcó la pauta cultural en el Antiguo Oriente. Tras el esplendor, vino el declive. En el siglo XII, antes de nuestra era, Elam enfrentó amenazas externas y crisis internas. Las migraciones asociadas a los pueblos del mar alteraron el equilibrio regional. Asiria crecía en poder y Babilonia buscaba recuperar su influencia. Elam quedó atrapado entre dos imperios en expansión. Se libraron guerras con victorias y derrotas. Aún así, Elam no desapareció. Siguió existiendo, aunque debilitado. Algunos reyes intentaron reformar el ejército y salvar la economía, pero los recursos escaseaban. Ciudades importantes fueron saqueadas, templos destruidos. A pesar de ello, Elam conservó su independencia durante un tiempo. Su resistencia se convirtió en leyenda. Un reino que luchó hasta el final, sin rendirse ante los grandes poderes de su tiempo.